Soy Pablo y he corrido la Maratón de Madrid de 2022 en 3 horas y 35 minutos con una preparación inferior a 4 meses. Yo lo hice sin apenas experiencia corriendo. Es posible, te cuento todas las claves. Quédate hasta el final del vídeo y tendrás todo lo necesario para terminar la carrera y no morir en el intento. Todo empezó en la cena de Nochevieja, cuando en una conversación con mis familiares empezamos a hablar de los maratonianos, de esa gente que hacía estas cosas tan increíbles, que es correr 42 kilómetros. Entonces me dieron unas ganas insaciables de yo hacerlo también. Tenía un pequeño problema. La maratón era a mediados de abril y me quedaba menos de 4 meses para correrla. De inmediato me apunté, así sabría que no me podría rajar y tendría que poner el trabajo. Lo que pasa es que el primer día no duré ni 5 kilómetros corriendo. Al ver ese resultado me entró un poco de miedo, entonces hablé con un familiar. Él había corrido ya muchas maratones y tenía experiencia en estas pruebas. Me dio todas las claves y secretos que me hacían falta para correrla. Y yo además busqué información por mi cuenta. Así es como tracé un plan. El miedo a no lograrlo se apoderó de mí. Por eso hice todo lo posible por ir lo más preparado que pudiese el día de la carrera. Sabía que el tiempo corría en mi contra. Ahora sí, coge papel y boli y guarda este vídeo en un sitio seguro, ya que lo vas a necesitar. Y créeme, he visto cientos de horas de vídeos en YouTube, he leído innumerables libros, blogs, webs y he hablado con expertos. Lo necesario lo vas a tener aquí. Vamos con lo importante. Hay 5 áreas fundamentales que te van a hacer estar el día de la maratón en la meta con una sonrisa porque te lo has corrido y has cumplido tu sueño. Así que, por favor, hazme caso. La primera es un buen plan de entrenamiento. La segunda es el descanso. La tercera es un estilo de vida adaptado. La cuarta es la mentalidad. Y la quinta, el día de la carrera. Plan de entrenamiento. Tienes 1000 planes de entrenamiento ahí fuera, en internet. Yo te voy a dejar el que utilicé yo. Es un plan de entrenamiento de 17 semanas y también te voy a dejar los tiempos de paso según tu marca objetivo. Dependiendo de tu condición física, de tu marca objetivo y el tiempo que te quede para la maratón, dividiremos el plan de entrenamiento en 3 sencillas fases. Yo os voy a contar el plan de entrenamiento que seguí yo. Duración de 4 meses. Empezamos por una 10K. Nada más comenzar el plan. Esta 10K hay que hacerla al máximo. Después, al mes y medio, tenemos que hacer un medio maratón, también a nivel competitivo, y cuando queden unas 3 semanas para la carrera, tenemos que hacer mínimo unos 25 kilómetros hasta un máximo de 32. Hasta luego llegar ya a la guinda del pastel, que son los ansiados 42 kilómetros con 195 metros. Que por cierto, esos 195 metros para mí fueron los más largos de toda la carrera. Ya me dirás tú qué opinas. Yo en mi caso, antes de la maratón, la máxima tirada larga que hice fueron de 25 kilómetros. Y sinceramente creo que a posteriori es poco. Yo mínimo haría unos 30 kilómetros de tirada. Esto te garantizará que las piernas estén más fuertes y que tengas más confianza y conozcas el terreno y tus sensaciones cuando llevas ya bastante carga de trabajo en el cuerpo. Después de hacer esa última tirada larga, lo que tenemos que hacer es bajar ese nivel de kilometraje, pero no la intensidad, hasta el día de la carrera, que ahí sí que tenemos que darlo todo. El plan fue ir progresivamente aumentando cargas siendo realista, escuchando a tu cuerpo y amoldándote los entrenamientos personalizadamente. En el plan de entrenamiento tendrás rodajes largos, rodajes cortos, trabajo de compensación, series, cuestas, rectas y mucho más. No te olvides de hacer estiramientos al finalizar y al empezar cada entrenamiento para prevenir lesiones y no quedarte agarrotado. Es importante que antes de iniciar este plan de entrenamiento te hagas una prueba de esfuerzo, simplemente para ver que está todo bien y así ya puedas comenzar a tope. También tienes que tener en cuenta las pulsaciones por minuto. Cuanto menos sean, menos cansado te sentirás y más fácil te será hacer la carrera que tienes pensada para ese día. Un truco que utilizo yo para bajar las pulsaciones por minuto es que en mi cabeza tengo que estar tranquilo, porque si no, las pulsaciones por minuto se elevan mucho. Es decir, si estás pensando en la 4ª película de Rocky mientras estás corriendo, pues a lo mejor te motivas demasiado y las pulsaciones por minuto suben. Así que calma. Aquí van una serie de recomendaciones que creo que te pueden ser de mucha utilidad en este camino hacia la maratón. Te recomiendo a veces correr sin música, sin agua, con calor, frío, en diferentes terrenos. Esto te endurecerá y es lo que queremos para el día de la maratón. Un consejo muy útil también es guardar todos tus entrenamientos en alguna aplicación como puede ser Strava, en la que te podrás automotivar viendo que estás cumpliendo tu calendario a la perfección y además podrás ver qué errores estás cometiendo o qué entrenamientos te están costando más y puedes mejorar. Tienes que correr como una ola, es decir, no apretar
el pie contra el asfalto como si lo fueras a romper, porque al final te vas a fastidiar las rodillas. Tienes que ir con flow, como si estuvieras andando por una nube. Tienes que ir con el pecho sacado para adelante, un poco inclinado hacia adelante. Cuando apoyes el pie, que no esté por delante de tus rodillas, los brazos los tienes que dejar más o menos que sigan su curso sin tenerlos anclados y sin estar haciendo un vaivén constante, y así tendrás una buena técnica de carrera. Tienes que apoyar el pie centrado, apoyando todos los dedos de los pies. Esto al principio puede que no lo notes mucho, pero yo, por ejemplo, por no hacer eso, tuve una mini lesión durante la preparación y eso me hizo estar 2 semanas sin correr. Y en una preparación de 4 meses estar 2 semanas sin correr se nota. Vale, esta es la primera parte del entrenamiento, pero esto no acaba aquí. De hecho, para mí llega la parte más importante, más que correr aún. ¿De qué estamos hablando? Entrenamiento de fuerza. Y no solo hablo de las piernas y de la lumbar, que para mí es lo más importante, pero al final el entrenamiento de fuerza tiene que ser una full body, ¿vale? Tiene que ser todo el cuerpo. Porque si no, luego cuando corres muchos kilómetros, acabas que te duelen hasta las pestañas. Entonces, tienes que tener cuidado con la espalda, con los brazos, con el pectoral, con todo. Tienes que entrenar todo el cuerpo, poniendo énfasis en las piernas. Las piernas es al final lo que te va a molestar muchísimo en la última parte de la maratón. Y eso tienes que destruirlo antes de llegar ahí. Tienes que reventarte las piernas antes de llegar para que sean capaces de sostener ese volumen de kilometraje. Y ya por último, el tercer bloque de ejercicio es, aparte de correr y aparte de entrenar fuerza, tienes que hacer algún entrenamiento complementario. Como puede ser, por ejemplo, en mi caso, yo hice un montón de boxeo y bici mientras estaba entrenando la maratón. Iba un par de días a boxeo o un día boxeo y hacía otro día bici, entonces eso lo que me permitía era tener una fuerza extra en las piernas. Vamos con la segunda parte del plan. Esta vez estamos hablando del descanso. Lo primero que te voy a recomendar es que cuando llegues a casa después de cualquier tipo de entrenamiento, ya sea de correr, de fuerza, bici, lo que te haya tocado ese día, es que intercales duchas con agua fría y agua caliente. También que te masajees esas zonas que más te molestan o que más carga de kilómetros han tenido para destensarlas, y por supuesto que te pongas hielo si tienes molestias o algún tipo de inflamación. Después, cuando estés en el sofá, tranquilamente puedes poner las piernas arriba para que circule la sangre y al día siguiente estés a tope otra vez. Te recomiendo a veces parar la cabeza, meditar un poco, centrarte en tu respiración, que la mente piense en otra cosa. Que te quites esa neblina, ese pensamiento intrusivo todo el día de pensar en la maratón, lo conseguiré, no lo conseguiré. Te tienes que relajar. Por supuesto, esta etapa de descanso es el tiempo perfecto para pensar cuáles son tus puntos débiles, en qué puedes mejorar, qué entrenamiento puedes hacer mejor, cómo superar esta marca, cómo optimizar mis recursos, perder menos energía, respirar mejor. Este es el momento para hacerlo. Por último, en esta etapa de descanso te recomiendo dormir 8 horas. Es importante que duermas bien y no solo mucho tiempo, sino que de verdad sea un sueño reparador, porque al día siguiente vas a tener que enfrentarte a un entrenamiento bastante duro, y no solo es ese entrenamiento, sino todos los que llevas detrás y todos los que te quedan, y tienes que estar a tope. En tercer lugar, después de haber hablado del plan de entrenamiento y del descanso, vamos a hablar de una cosa que tiene suma importancia, que es el estilo de vida que tienes que seguir durante esta preparación. Hay gente que se le complica bastante. Lo que hay que hacer es poner todo en el calendario, poner las acciones que tienes que hacer cada día. Te tienes que preparar semana a semana o día a día, como a ti te venga mejor, y así no tendrás sorpresas y podrás cumplir con tus entrenamientos sin fallar apenas. En este caso, compaginar entrenamientos con vida social puede parecer un poco complicado, pero nada más lejos de la realidad se puede completar y todo el mundo lo hace, así que tú también puedes. Lo más complicado, que me costó a mí, por ejemplo, es a nivel de salir con los amigos, tener que reducir el alcohol, las salidas de fiesta, comida basura, ingesta de azúcares y carbohidratos a mansalva. Eso lo tienes que reducir. No te digo eliminar del todo si te cuesta mucho, pero por lo menos reducirlo. Y por supuesto, si quieres sacar tu mejor versión, lo mejor sería quitarlo durante un tiempo y luego ya podrás volver a todo eso. O quizás no, que sería lo suyo. Durante estos meses tendrás que hidratarte muy bien, no solo cuando tengas sed, al igual que en la maratón, que no solo vas a beber agua cuando estés cansado y quieras echar un traguito, no, te lo tienes que medir, pararte en todos los avituallamientos. Pues aquí igual, tendrás que tomar una cantidad de agua, depende de tu peso y de tus entrenamientos, todos los días. Al igual, tendrás que comer de una manera sana, comer rico en proteína, en hidratos de carbono, en grasas saludables y en micronutrientes. Es de suma importancia. A la vez, podrás usar algún tipo de suplemento, como son los geles para correr, alguna pastilla de sal, etc.
A veces será duro, créeme. Por ejemplo, a mí lo que más me costó era el madrugar, el ponerme la alarma a las 7 de la mañana. Eso me mataba. Pero al final, si quería luego salir con los amigos, tenía que correr por la mañana, porque si no por la tarde tendría que correr, ellos quedaban, entonces tienes que poner todo en una balanza. La maratón y lo demás. Si quieres completar la maratón, la tienes que querer mucho la maratón. La tienes que querer de verdad. Tiene que ser un objetivo que esté en tu corazón, porque si no, se te va a hacer sumamente complicado. Va a ser una cuesta muy larga. Vamos con la pata número 4, mi favorita, la mentalidad. El maratón tienes que quererlo mucho, si no, no vas a hacer el sacrificio que conlleva correrla. Así que primero, mentalízate de lo que vas a hacer, porque no es ninguna tontería, es bastante difícil. ¿Se puede hacer? Por supuesto. ¿Lo vas a hacer? Estoy seguro, pero te tienes que enfocar y tiene que estar en tu cabeza. Maratón, lo voy a hacer, yo puedo. Parece simple, ¿no? Ya me lo contarás. Como habrás escuchado, la maratón empieza en el kilómetro 30-32, que es cuando te topas con el famoso muro. Lo que vamos a intentar es que cuando llegues al muro sepas cómo vas a estar mentalmente en ese momento, que llegues lo más fuerte posible y sepas exactamente cómo te vas a sentir, el qué te va a venir a la cabeza, cómo van a estar tus piernas. Una vez tengas eso en cuenta, será como revivir una película que ha pasado en tu cabeza una y otra vez. Porque, señores, la maratón es dolor, mental y físico. Y sí, puede parecer un poco masoca, pero el que te diga que no es un mentiroso. ¿Cómo me preparé yo para estar bien mentalmente? Para empezar, intenté motivarme al máximo. Pero motivarte solo no sirve, tienes que estar muy disciplinado. ¿Qué hice yo? Intentar estar siempre cerca de referentes que lo habían logrado o que iban a hacerlo. Es decir, amigos que lo iban a correr también, o familiares que ya lo habían corrido, o gente que encontraba como influencers o corredores que ya lo habían hecho, como por ejemplo Valentí San Juan, Pitu y demás personas que habían logrado esta ansiosa carrera. Me leí muchos libros y vi muchos vídeos de gente que lo había logrado. Y esto, a la vez que aprendía, me motivaba y sabía cómo me iba a sentir, porque se lo veía en sus ojos cómo lo estaban pasando de mal en esos kilómetros finales. Al final la maratón es una prueba de superación, de resiliencia, de motivación, de disciplina, de corazón, de garra, de sacar el alma, de sacar todo lo que llevas dentro, de demostrarte. Es pura voluntad y cojones. Tienes que confiar en ti. Tu cabeza intentará engañarte y decirte que no puedes, que no lo hagas. Es súper importante que durante la preparación y el día de la maratón, por supuesto, no te mandes ningún mensaje negativo. No te digas nada que lleve el no. Mensajes alegres. Yo puedo. Sé que puedo. Y de hecho, claro que puedes, porque te lo has demostrado durante todos los entrenamientos. El día de la carrera tienes que luchar porque te lo has demostrado. El día de la maratón tiene que ser el más fácil, porque ya te lo has currado antes. A nivel de mentalidad, te recomiendo que no te piques con la gente corriendo. Y el día de la carrera es el más importante. No creas que alguien, porque te está superando por mucho en los primeros kilómetros, luego va a hacerlo. Yo me acuerdo que en los primeros kilómetros me creía tonto porque todo el mundo me estaba pasando un montón y yo decía, pero si es que yo puedo seguirles. Pero luego al final les veía tirados por las esquinas a la mayoría porque habían corrido más de lo que podían correr en esos primeros kilómetros. La maratón tiene que darte miedo. Un poco de miedo. La gente dice que solo la tienes que respetar, pero al final cualquier objetivo, si no te da un poco de miedo, yo creo que no es un objetivo. A mí me daba un poco de miedo. Obviamente le vas perdiendo el miedo cuando te vas viendo más capaz, pero te tiene que dar un poco de miedo. Pero puedes con ello y vas a hacerlo, vas a lograrlo. Así que ánimo. Te van a dar un montón de opiniones. Te van a decir que no puedes, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. Como en cualquier cosa en la vida, solo te fíes de gente que haya hecho ese camino. Porque a la gente le encanta opinar, le encanta hablar y le encanta decir lo primero que se le pasa por su cabeza. Entonces te van a decir, oye, corre de esta manera, oye, esto es una locura, oye, pero come esto, que no pasa nada. Fíate de quien te tienes que fiar. Por muy amigo, familiar, novio o novia, o el perro de mi vecino que me ha dicho esto. Da igual, tú fíate de quien haya hecho eso antes. Por último, a nivel de mentalidad, te recomiendo en la vida, en el plan de maratón y en el día de la carrera, que no te quejes. Las quejas no sirven para nada. Ni vayas de víctima, ni es que me dolía mucho la pierna, ni nada. Si puedes hacerlo, demuéstralo. A mí una frase que me sirvió mucho, que vi en una película, es la siguiente. No lo pienses, hazlo. De pensar tanto hay muchas veces que nos quedamos acalambrados y no hacemos absolutamente nada. Si sabes que tienes que hacerlo, no le des más vueltas, porque lo único que puede llevar a eso es que no lo hagas. Así que no lo pienses, hazlo. Por fin estamos ahí. Ha llegado el día de la carrera. El día que tanto tiempo hemos estado esperando. Todos los entrenamientos que hemos luchado, las veces que ha pasado por nuestra cabeza. Estamos ahí. Así que lo importante hoy es disfrutar, aprender, pasarlo bien, que para eso estamos aquí, ¿no?
2 días antes de la carrera tienes que dormir esa noche un montón, porque el día anterior de la carrera vas a estar un poco nervioso, con la preparación, con 1000 pensamientos en tu cabeza y a lo mejor no duermes tan bien. El día anterior a la maratón tendrás que prepararte todo lo que te vas a llevar, la ropa que te vas a poner, que tiene que ser una ropa que ya hayas usado previamente, al igual que las zapatillas por descontado. Tendrás que llevarte los geles, que te tendrás que tomar cada 30-35 minutos, algunos con cafeína y otros sin cafeína. Tendrás que llevarte las pastillas de sal, que te tomarás una cada 40 minutos aproximadamente. Esto sirve para que no te dé calambres durante la carrera. Te llevarás el cinturón o la mochila de correr para llevar los geles y la sal que hemos dicho, y hidratarte muy bien el día antes. Y en la cena, comer un montón de carbohidratos. Comer bien, cosas que estés acostumbrado a comer, pero tienes que comer bastante abundante, porque luego vas a quemar al día siguiente un montón de calorías. Como ya estamos en el día de la carrera, te tienes que preparar. Yo recomiendo siempre que te estudies un poco el recorrido. Cuáles son los puntos más difíciles, dónde hay más cuestas, dónde tienes que apretar, dónde tienes que tranquilizarte, relajarte, dónde están los avituallamientos, en qué kilómetros, que ya sabes que tienes que beber en todos. Por si acaso el día de la carrera hay lluvia o hace un poco de frío por la mañana, mejor que te lleves una bolsa de basura, que te la pongas encima y así no tienes frío. Y cuando estés ya un poco caliente, la quitas y la tiras por ahí, ¿vale? A una papelera o donde sea. Eso lo suele hacer todo el mundo y es un truco que yo creo que es muy bueno. Para el día de la maratón te tienes que atar las zapatillas un poco menos de lo habitual, porque los pies se van a hinchar después de llevar tantos kilómetros. Te tendrás que poner un poco de vaselina entre los dedos de los pies, axilas, pezones, ingles, para que no tengas ningún tipo de molestia y tu cabeza esté centrada 100% en la carrera. No subas el ritmo, da igual lo que haga la gente. Sigue tu plan de carrera y todo irá bien. Visualiza el éxito, recuerda el porqué. La maratón se corre con la mente y con el físico, pero se gana con el corazón, porque esos últimos kilómetros la mente también te va a fallar. Yo recuerdo estar en el kilómetro 30 y pico que no podía más con mi vida. Tiras de garra. Te queda nada para llegar a la maratón, pero has visualizado tantas veces esta sensación desde los primeros kilómetros hasta la línea de meta que sabes que es tuya. Ha terminado la carrera, estás pasando por la línea de meta y es la mejor sensación que has tenido en tu vida. No puedes más, estás fastidiado mental y físicamente, pero es la mejor sensación del mundo, porque te has demostrado que puedes, que lo vales y lo has hecho. Te lo mereces. Felicidades. La gente se equivocaba. Veis que eres capaz de muchas más cosas de las que creías y ya estás pensando en tu siguiente objetivo. Has roto barreras mentales. Cuando llegues no vas a poder andar. A mí me tuvieron que meter en un taxi mis padres, cogiéndome entre los dos así porque no podía poner un pie en el suelo. Es normal. Es tu día, así que celebra, vete con los amigos, come mucho, bebe, no andes mucho, por favor. Bueno, no vas a poder, así que esto no hace falta ni que te lo diga. Aprende de la experiencia. Para la siguiente maratón, que seguro que repetirás, por mucho que ahora pienses que no, que en la vida vuelvo a hacer esta locura, lo harás. Yo también pensaba que no lo volvería a hacer y estoy encaminado a una. Vamos a terminar el vídeo con una pregunta. ¿Por qué correr tu primera maratón? Mi respuesta es la siguiente. Porque es una lección de vida. Y es pasar de donde estás ahora a donde quieres estar. Y esto, tanto en la vida como en la maratón, es un placer hacerlo. Y es un deber. Si puedes hacerlo, debes hacerlo. Así que, ya sabes, a por la maratón. Comparte este vídeo con la gente que vaya a correr una maratón o con alguien al que le quieras motivar. Guárdalo, suscríbete y si te ha gustado el vídeo y te ha servido estos consejos, dale like.